Voy a comenzar recordándoles un poquito de álgebra. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes recordará esto, y los que no, pues no es importante, ¿eh? No vayan a intentar memorizar, ni tampoco pretendo con esto que vayamos a principios matemáticos. Me va a servir como una simple y quizás burda ilustración. La mayor parte de nosotros recordamos el famoso teorema de Pitágoras, el cual tiene como condicionante que gire alrededor de un triángulo rectángulo, y entendemos como un triángulo rectángulo aquel que tiene un ángulo recto. Es decir, este teorema no se cumple si el triángulo no es rectángulo. Esto es punto de honor. Pues bien, si a la hipotenusa le llamamos C y a los catetos les llamamos A y B, pues el teorema dice que la distancia de la hipotenusa al cuadrado va a ser siempre y cuando sea un triángulo rectángulo, va a ser igual, y por favor no pierdan de vista este símbolo, va a ser siempre igual al cuadrado de la suma de sus catetos. Eso dice el teorema de Pitágoras. Pues bien, voy a repetir, aunque parezca redundante. No pasen de largo de que se trata de una igualdad. Lo que se busca con este teorema es que recordemos que la distancia de la hipotenusa va a ser siempre igual a la suma de los catetos al cuadrado, siempre y cuando la hipotenusa también esté al cuadrado. Y desde luego con la condicionante de que se trate de un triángulo rectángulo. Pues bien, a esta fórmula en matemáticas se le reconoce como una ecuación. Y suena sofisticada, pero en realidad no hay ninguna sofisticación en el asunto. La ecuación es simple y sencillamente una igualdad. Eso significa que lo que se busca es una igualdad matemática, y pues que desde luego propósitos en miles de usos para facilitar la vida y para enriquecer la vida en cuanto a conocimiento. Bien, dicho esto que antes resalté, creo que la mayor parte lo recordamos, pues ahora voy a usar yo una igualdad bíblica o una ecuación bíblica, haciendo eco de qué, a que se trata de una igualdad. Y voy a olvidarme del teorema de Pitágoras y ahora yo voy a escribir mi propia ecuación. ¿En honor a qué? Bueno, es que hay algo que la mayor parte de los seres humanos anhelamos, ambicionamos, buscamos, deseamos. Digo la mayor parte porque a lo mejor hay alguien que ha perdido las ganas de vivir, lo cual sería trágico, y dejó de ambicionar. Pero la mayor parte de nosotros ambicionamos la prosperidad. Ahora, cuidado con este término porque la mayor parte de gente lo vincula con el dinero. Yo no estoy siendo tan escueto, tan limitado. Creo que los que vinculan la prosperidad con el dinero tienen una mentalidad pragmática, materialista, limitada y necia, sin trascendencia. Cuando yo ocupo la palabra prosperidad, yo estoy yendo a un concepto mucho más amplio. Diría que cuando menos le daría tres usos. Diría que estoy refiriéndome a prosperidad espiritual, cuando menos que estoy hablando de prosperidad familiar, y ¿por qué no? Prosperidad económica. Digo y repito, ¿quién no desea prosperidad en estas áreas de la vida? Ahora, cuando hablo de prosperidad económica, hoy voy al revés. Yo no estoy hablando que al mostrarles la ecuación
porque ahora voy a darles la igualdad o voy a darles la ecuación. Al darles esto, yo no estoy sugiriendo que con ellos se van a volver ricos. De hecho, para mí prosperidad económica no es igual a riqueza, para mí es libertad financiera. De hecho, estoy plagiando la frase que es la que ocupan hoy muchos economistas para referirse a solvencia económica, libertad financiera. Me gusta la forma en cómo ellos lo refieren, porque libertad financiera significa que se ha salido de la esclavitud. Y algunos, trágicamente, en lo que a dinero respecta, viven en una esclavitud. ¿Por qué? Porque su trabajo les tiene ahogados, su trabajo no lo disfrutan, su trabajo no les permite saciar sus necesidades por cualesquiera cosas. A lo mejor no es su trabajo, probablemente más bien se debe a la mala administración, pero no es asunto de nuestro tema de hoy. Basta con decir que cuando yo me refiero a prosperidad económica, estoy hablando de libertad financiera. Y una vez más digo, ¿quién de los presentes no quisiera tener libertad financiera? No sé ustedes, yo sí, yo levanto las dos manos y los pies. Quiero libertad financiera en mi vida. Y estoy apuntando, estoy empujando mis decisiones financieras a dicha libertad. Por otro lado, ¿quién no quiere prosperidad familiar? No estoy sugiriendo con esto que al encontrar la ecuación, al encontrar la igualdad, se acabaron los pleitos, se acabaron las desavenencias y todo va a ser como un cuento de Walt Disney en donde todo es felicidad y amor. No, entiendo que van a haber algunos altibajos, diferencias, pero la palabra que yo ocupo en cuanto a prosperidad familiar es estabilidad familiar, que puedo disfrutar a mis hijos, puedo disfrutar a mi pareja, a mis padres, a mi familia cercana. Eso es estabilidad, lo cual trágicamente algunos de los presentes no pueden disfrutarlo. Hoy mismo van a regresar a sus casas, no tienen prosperidad financiera, no tienen libertad en cuanto a sus finanzas y tampoco tienen estabilidad. Tendrán que dormir con cierta amargura, con cierta frustración, porque no tienen dicha prosperidad. Y finalmente, la prosperidad espiritual en forma directa la relaciono a la llenura del Espíritu, a los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu, haciéndonos disfrutar el don de la vida. Bueno, digo entonces que para mí prosperidad es cuando menos en estos tres rubros de la vida. Lo que ahora se debe preguntar, si yo ambiciono, si yo anhelo, si yo estoy empujando mi vida para dicha prosperidad, ¿es igual a qué? El teorema de Pitágoras dice que la distancia de la hipotenusa al cuadrado, siempre y cuando esté en un triángulo rectángulo, va a ser siempre igual a la suma de sus catetos o lados al cuadrado. Bueno, entonces ahora yo digo, la prosperidad va a ser igual a ¿qué? Si usted y yo retomamos los tres estudios anteriores, deberíamos saber escribir esta ecuación. Y en honor a ello les pregunto, ¿la prosperidad es igual a qué? De hecho, igual que el teorema de Pitágoras, voy a usar solo dos catetos, porque son dos asuntos los que nos han ocupado los estudios anteriores. Repito, prosperidad es igual a ¿qué? Bueno, las dos palabras y los dos temas que ocuparon los últimos tres estudios son obediencia y que voy a poner más para seguir la ecuación, más excelencia. Bueno, estas dos cosas en mi vida me van a llevar a la prosperidad. Y la prosperidad es lo que todos ambicionamos. Bueno, estoy diciendo ahora, y voy a sonar un poco pragmático y utilitarista, pero no me avergüenzo ni pido disculpa de ello. Yo quiero sacarle provecho a mis 45 minutos
mientras escucho a ese predicador. Ya saqué provecho de los otros 40 minutos en el tiempo de la adoración, porque estuve cantando a mi Dios, lo disfruté, fue un tiempo de éxtasis espiritual, bien por ello. Pero de igual forma voy a demandar que esos otros 40 minutos me sirvan de algún provecho. Y en este caso me anticipo en anunciar que mi intención es darles la herramienta que ya está en la Biblia. Yo soy un simple facilitador de cómo sacarle provecho a esto, porque yo ambiciono prosperidad. Y qué bueno que haya un facilitador que me va a explicar que la prosperidad en estas áreas de mi vida viene como consecuencia o con igualdad a yo ser obediente y a ser excelente. Ahora, cambio todo el teorema, o dicho de otra forma, cambio la teoría y lo ocupo nada más con el texto bíblico. Hace 3 semanas más o menos dibujé aquí el santuario cuando Salomón estaba construyendo el templo, y les hice referencia a que lo hermoso de ese estudio es que la gloria de Dios había descendido, que la presencia de Dios estaba habitando ese santuario, que la suntuosidad, el lujo, la belleza de la edificación no era prioritaria, ni tampoco ocupaba supremacía, que la supremacía para que esto sucediera estaba en la obediencia, casi como condicionante, casi como el triángulo rectángulo. Si no existe esa condicionante, pues tampoco espere que la suma de eso provoque esto. En fin, que cuando ellos obedecieron, la gloria de Dios descendió, y eso es obediencia. Bueno, inmediatamente después, con la bendición de Dios, el empeño, el esfuerzo y la excelencia que Salomón puso en su trabajo, la razón del por qué mandó a contratar a Hiram, el rey de Tiro, siendo todo un artista y pagando tanto dinero y buscando hacer lo mejor que se podía hacer, esto es excelencia. Bueno, al hacer estas dos cosas, obtuvo la prosperidad y llevó a Israel a lo que la historia reconoce como la época de oro de la nación hebrea. Yo discrepo un poco, con dicha, pero ¿quién soy yo? Un simple facilitador, que no está de más hacer eco de ello. Los libros enseñan de que la nación hebrea su historia puede resumirse en una especie de montaña, en la cual, o de pirámide, en lo cual hablamos del surgimiento, la época dorada o la época de oro y la caída. Así enseñan los libros de historia, la historia de, valga la redundancia, de la nación hebrea. El surgimiento está desde el Génesis, yendo puntualmente a los hijos de Jacob, los hijos de Israel, llegando a la cúspide, a la cima, con Salomón, y después de Salomón viene la caída. ¿En qué discrepo? Para mí no es Salomón el que llevó a la nación hebrea a la época dorada. A mi gusto, el que llevó a la nación hebrea a la cima, al tope, fue el rey David. Fue el papá de Salomón, el momento del reino unificado. Pero bueno, ese tampoco es punto de honor hoy. ¿Qué es el punto de honor para nosotros? Que descubramos un poco más respecto a esta ecuación y que recordemos a qué es igual la prosperidad, porque eso es lo que ambiciono yo. Y si otros de ustedes se suman conmigo, pues veamos a qué se iguala la prosperidad en mi vida. Vayan al primer libro de Reyes, capítulo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 9. Y vamos al verso 4.
¿Listas sus Biblias? Primer libro de Reyes, capítulo 9, dice verso 4. Si tú anduvieres, pare. ¿Recuerdan que les dije que había una condición? ¿O no lo habían hallado? Les espero. ¿Sí? ¿Ahora todos lo encontraron? Bien, ¿recuerdan que les dije que para que el teorema de Pitágoras se cumpla hay una condicionante irreparable? ¿Cuál era? Para que haya igualdad en la suma de los catetos con la hipotenusa, hay una condicionante. ¿Cuál es? Que se trate de un triángulo rectángulo. Si el triángulo no tiene un ángulo recto, entonces el teorema no funciona. No habrá igualdad. ¿Por qué? Porque no se trata de un triángulo rectángulo. ¿Y entonces de qué se trata? De cualquier otra cosa, pero no un triángulo rectángulo. Ahora, de igual forma, hago la igualdad y digo, para que la prosperidad se cumpla, escuche, versículo 4. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como lo dije a tu padre. No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente te apartareis de mí, vosotros, vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Bueno, ahí está la condicionante. ¿Está claro? ¿Me estoy dando a entender? Bien. Leemos hasta ahí. Ayúdenme en oración. Señor, te rogamos que tu gracia nos abrace y que podamos todos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Debo decir que en el comienzo de su reinado, Salomón inició bien. Alguien dijo que para que terminemos bien, hay que comenzar bien. Tampoco estoy de acuerdo. Porque hay muchos que comenzaron mal y terminan bien. ¿Por qué? Porque en el camino corrigen. Hay otros que comienzan bien y en el camino tergiversan los principios, los olvidan y terminan mal. Yo no sé si Salomón terminó mal o pudo corregir. Tampoco es nuestro punto de hoy. Nuestro punto de hoy es decir que en el comienzo de su trono, de su gobierno, hizo algunas cosas bien. Y esas pocas cosas bien lo llevaron a un poco de prosperidad, no a la total plenitud. E hizo otras cosas mal que sentaron la chispa o encendieron la chispa que provocó la ruptura del reino, es decir, la desgracia de la nación hebrea. Mire, cuando yo dibujo esto, noten que lo hago con una pirámide pronunciada. No estoy haciendo en la historia esto. Esto es una montaña en donde la cúspide pues se dilata en la historia, en donde los valles también son cantidad de años. No, yo estoy diciendo que de forma súbita llega la época de oro y ¡boom!, la caída. Es decir, David llega al top y su hijo lo arruina todo. Pero bien,
veamos un poquito más de eso. En casa ustedes deben leer capítulo 9 y capítulo 10 completo. Yo voy a leer nada más algunos versos hoy. Capítulo 9, vayan al verso 10. ¿Cuánto tiempo Salomón hizo las cosas bien? No estamos seguros, porque no hay mayor registro. Sí, detalles como este. Aconteció, verso 10, capítulo 9, al cabo de 20 años, eso significa que ya tenía 40. O sea, ya no era ningún niño, Cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la suya y la del Señor, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro, ciprés y cuanto oro quiso. Paren ahí. Como detalle extra, pero que a mí me deja estupefacto, me deja boquiabierto, anonadado, y digo, ¿cómo no voy a mencionarlo? ¿Sabe? En estos pasajes va a encontrar que Salomón también usó para revestir la casa de Dios madera de sándalo. Yo no la conozco, no sé si antes de partir de este mundo voy a tener el privilegio, porque son pocos los mortales en el planeta que tienen acceso a eso. Pero cuando usted encuentre esos versos en donde cita, si luego tiene el tiempo, vaya, lea un poco más y va a descubrir que la madera de sándalo no se da en todos los rincones del planeta. Se da con ciertas condicionantes, pero lo fascinante es esto. La madera de ciprés, que puede algunos decir que es algún tipo de pino, cuando se reviste en algunas edificaciones, en los primeros meses, si no se usan químicos, usted puede disfrutar el aroma a pino durante algunos días o semanas dentro de ese salón. Claro, el riesgo es enorme, porque esa madera no tiene mucha dureza y los animales llegan y la carcomen y la echan a perder. De ahí que tienen que curarla. O tienen que tratarla químicamente para que su durabilidad se prolongue, que es lo mismo, ¿no? Pero en fin, lo digo así para que todos lo asimilemos. La madera de sándalo no necesita nada, y los libros dicen que es un aroma exquisito, tal exquisitez que supera el aroma de las flores más exóticas del planeta. Este Hiram le ayudó a conseguir esa madera. Y uno no puede menos que decir, wow, y tener la curiosidad. Me encantaría conocer la madera de sándalo, pero más me gustaría entrar a un cuarto, porque ese es casi todo el periodo de vida, el aroma permanece. ¿Puede usted imaginarse eso? Una habitación en donde usted no tiene que poner ningún aroma, porque esa madera impregna de una exquisitez de fragancia. Bueno, todo eso por dar un detalle en la suntuosidad de la construcción de Salomón. Ahora, ¿quién le ayudó a Salomón en todo esto? Más que ayuda, lo voy a relacionar así. Salomón hizo una alianza estratégica con un gran amigo de su papá, el rey de Tiro, Hiram, que de paso era un gran arquitecto, un gran decorador. Pero no solo eso, sino que este Hiram era inversionista. No crean que yo estoy poniendo estas palabras en la boca de la historia. Cotejen todo lo que les estoy diciendo. Noten que un inversionista es un hombre con mucho dinero que no está interesado en él ser el jefe o el administrador de una empresa. Inversionista es el que dice, mira, aquí está el dinero, trabajalo y me das mi ganancia. Eso era Hiram. Hicieron una alianza estratégica. Hiram era el rey del puerto comercial más grande del mundo conocido en ese entonces en el mar Mediterráneo, pero juntos
construyeron una flotilla naval que los hacía imbatibles, inexpugnables e inmensamente ricos. Porque eran los únicos, es decir, Hiram y Salomón, en tener una especie de fuerza naval, una especie de flotilla comercial, y eso los hacía inmensamente ricos a ambos. Y trabajaban juntos. De ahí que Salomón pudo tener madera de todas partes del mundo, todo tipo de piedras preciosas, todo tipo de telas. Eso lo van a leer ustedes. ¿Por qué? Porque tenía los contenedores que le daban la gana. Vaya hombre de negocios, ¿sí? Hasta aquí le estoy aplaudiendo todo esto y ustedes dirán, pero ¿y qué sorprende todo eso, pastor? Si finalmente ya Dios le había dado la sabiduría. Espere, ¿hacia dónde voy? Hacia este punto. Sigo leyendo verso 10. 11. Para los cuales Hiram de Tiro había traído a Salomón madera de cedros y cuanto oro quiso. Verso 12. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado. Díganlo en voz alta. Y no le gustaron. Y aquí empiezan los problemas. En esa relación comercial, no sé en qué momento de la historia, porque no está registrado, pactaron que parte del pago que Salomón le iba a dar a Hiram era con algunas ciudades. No fueron pocas las que le dio, fueron varias. Aquí está el pago de tus servicios. Lo feo de la negociación es que cuando Hiram llega a ver su activo, queda frustrado. No da los detalles, mi curiosidad, ¿no? No da los detalles de lo que no le gustó. Pero no necesito ser muy inteligente, y los que lean verso a verso lo van a corroborar. Encontrarán que Hiram le puso a todas esas ciudades Kabul, que traducido a nuestro español es tierra muerta, desértica, infértil. Entonces el rey de Irán, que era un inversionista, dice, como cualquier hombre de negocios listo, pero ¿qué te pasa? ¿Para qué me sirve a mí todo esto? ¿Dónde está la campiña? ¿Dónde está la tierra fértil? ¿Dónde están las cosechas? ¿Dónde están los hombres de guerra? ¿Dónde están las minas? ¿Y qué le saco yo a este desierto? Y en este punto yo me peleo en la historia con Salomón y le digo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre defraudar a un baluarte de tus negocios? Si este te ha vuelto más millonario, y tratas de pagarle con una especie de artimaña, de astucia, sin integridad. Vamos, Salomón. Ustedes dirán, pastor, ¿de dónde estoy inventando todo eso? No estoy inventando nada. Mire, léalo conmigo. Dice el verso 13, y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? ¿Entienden el sarcasmo de eso de hermano? Y quizás de aquí sale la broma eso de los árabes, ¿no? Hermano. Porque lo que estaba Irán era reclamándole. Se supone que somos como hermanos. Y ahora venís con la gracia de darme esto. Pero no es lo único, que ya estaba empezando a hacer mal Salomón. Vea el versículo 15. Esta es otra grosería. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová. Ok, paren. Les explico qué es una leva. Leva es un reclutamiento forzoso. Regularmente se acostumbraba o se acostumbra aún en algunos países en época de guerra, en donde el gobierno declara estado de emergencia y que todos los hombres, o quizás mujeres también, de los 18 hasta qué sé yo qué edad, quedan directamente enlistados en las Fuerzas Armadas para defender su país. Esa es una especie de leva.
Pues eso es lo que Salomón hizo. ¿Para qué? Para sus construcciones. Hizo un reclutamiento obligatorio, forzoso, sin paga, para la suntuosidad de vida que se daba. Siendo ya millonario, se le ocurre este reclutamiento obligatorio. ¿Saben? Uno de mis referentes en la historia dicen que esto, la leva sobre todo, fue la chispa que encendió la ruptura del reino unificado. Cuando yo hablo del reino unificado, me voy a ampliar. Esa es una expresión rica, es un sueño. ¿Por qué? La nación hebrea se conformó de grupos tribales, 12 grupos tribales, 12 hermanos que se multiplicaron, se volvieron grandes, y todos estos estaban en el mismo nivel organizacional. Ellos no tenían por qué someterse al liderazgo de ninguno de sus hermanos, eran hermanos. Y el patriarca, que era el papá, estaba muerto. Así fue la conformación tribal de la nación hebrea. Nadie los podía unificar. Nadie podía decirle al hermano mayor o al hermano más fuerte, al más chico, mira, que vamos a estar juntos para defendernos mutuamente y vos te tenés que someter a mi liderazgo. ¿A cuenta de qué? El único que lo consiguió fue David. Ellos gustosamente rindieron su voluntad a David. Dirán algunos, no, Saúl también lo hizo. No del todo. Lo que Saúl tuvo fue un liderazgo condicional, un liderazgo conveniente, coyuntural. Pero a quien todos rindieron gustosamente su voluntad fue al rey David. Esa es la época de oro. Temidos por todo Asia y en África. Por eso es que a Salomón nadie lo amedrentaba. Pero ahora Salomón provoca la chispa que desata la rebelión entre tribus. Ustedes recordarán lo vamos a llegar, pero me debo anticipar para que lo entiendan mejor. Cuando empezó la revuelta de la división del reino, 10 tribus llegaron donde el hijo de Salomón y le dijeron, mira, quítanos los impuestos con los que tu papá nos subyugó y te servimos voluntariamente. Como un perfecto tonto y necio, el hijo de Salomón dijo, no. Y ellos dijeron, pues quédate con tu gobierno. Y empezó una guerra civil. Se habrían matado y hubiese desaparecido la nación hebrea, de no ser porque Dios intervino a través de un profeta. ¿Qué provocó la chispa de toda esa revuelta? La leva de Salomón. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis a la historia, aunque hay mucho más, pero no más tiempo, porque recordarán que la ecuación era obediencia más excelencia lleva a prosperidad. Salomón empezó a obedecer a medias, a hacer las cosas a su antojo, a su manera, diría yo en nuestro español, y creyendo que con esto pues todo le iba a ir bien. Así que aquí tengo dos aplicaciones a mi vida que me gritan, quizás también a ustedes, se las comparto. Número uno, Carlos, ¿cómo se te ocurre que las cosas te van a ir bien y que vas a prosperar haciéndolas a tu manera, desobedeciendo
abiertamente la manera de Dios. ¿En qué cabeza te cabe, mi amigo? Estoy peleando con mi alma. Carlos, no tenés una pizca de lucidez, que te estás rebelando contra la voluntad de Dios, creyendo que haciendo tu voluntad la ecuación funciona. No, mi amigo, no funciona. Es condicionante, hay desigualdad. No hay un ángulo recto en tu punto de vista. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, estoy hablando que algunos de los aquí presentes quieren hacer las cosas a su manera. Llega a consejería y el hermano está devastado. Me dijo, venimos por si todavía hay una opción. Nuestro matrimonio se derrumbó. Yo le descubrí a ella cosas en el celular. Esto ya no puede seguir más. Entonces, como cualquier consejero inexperto como yo, mi obligación es empezar a investigar antes de dar una sugerencia. Y descubro mientras estoy platicando, y me viene la sospecha, y les digo, ¿en qué iglesia se casaron ustedes? Y me dice ella, no, si no estamos casados. Por Dios. Llevan 30 minutos haciéndome perder mi tiempo. Ustedes vienen a pedirme un consejo espiritual para tener prosperidad familiar. ¿Recuerdan? Prosperidad familiar. Pero no están con la condicionante. Haciendo las cosas como les da la gana, quieren prosperidad espiritual y familiar. Ni que yo sea mago. No esperen que desobedeciendo y haciendo las cosas de su manera las cosas funcionan. Lo mismo sucede en un noviazgo. Lo mismo sucede en los negocios. Le tengo que decir a todos los hombres de negocios y mujeres que hacen negocio en esta iglesia, ¿cómo cree que nos va a ir bien si no le pagamos lo justo a la gente? ¿Cómo cree que nos va a ir bien si en lugar de 10 libras de frijoles, que fue lo que nos pagaron, usted solo puso 8.5 y un montón de piedras? Ah, pero usted se la lleva de astuto, ¿verdad? De listo. En este país todos hacen así, pastor. Siempre igual, haciendo las cosas a su manera, esperando que va a venir la bendición de Dios a nuestras vidas. ¿En qué cabeza nos cabe? Y yo les pregunto a todos los que quieren hacer las cosas a su manera, ¿por qué creen que les va a funcionar? Ay, es que a mi vecino le funciona. En realidad usted conoce a plenitud la vida de su vecino. Llegó en un coche nuevo, tal vez, pero usted no sabe el resto de su vida. Porque prosperidad no solo es material, es espiritual, familiar y otro montón de cosas más. No se puede. Cree que sin perseverar en la oración, en la lectura, en congregarse, usted le va a ir bien por la vida. Bueno, si así piensa usted, quiera a Dios. Quiera a Dios que a usted le funcione. Pero no veo cómo. Dije 2 sugerencias. ¿Cuál es la segunda? No podemos satisfacer nuestras necesidades y nuestros gustos defraudando a las personas que trabajan con nosotros o para nosotros. No va a haber satisfacción porque no hay igualdad. La ecuación se va a romper y un día de esto se va a romper en nuestra cara. Porque usted está queriendo satisfacer sus bienes con las desgracias de otros. Por ello me digo y les digo,
¿Qué tal si hacemos un esfuerzo y revisamos nuestras vidas de lo que estamos haciendo con el prójimo? La señora que trabaja en casa, cuidado y la maltrata, cuidado y ocupa adjetivos discriminativos, racistas y vulgares, porque desde donde yo lo veo, decirle a la señora que nos ayuda en casa, decirle sirvienta, es una grosería propio de gente ignorante. Ese es un abuso. No pagarles lo que merecen es otro abuso. Lo que se pactó. No pagar las prestaciones que nos obliga. Y entre tanto jactarnos de que nos está yendo bien. Cuidado, Cuidado, porque esto fue encender la chispa de la desgracia del reino. Dirán, no, pastor, pero eso no sucedió en los días de Salomón, sino en las del hijo. Peor. ¿Qué papá le quiere heredar a sus hijos una maldición? Pero no vayamos lejos. Si mis cálculos son correctos, desde los 40 años en adelante, la vida de Salomón fue una terrible miseria. Él lo dice en Eclesiastés. Y allí voy al punto. ¿Quién quiere el dinero de Salomón para vivir de forma miserable? Bueno, pero hay algo más y ya no tengo tiempo. En casa corroboran lo que voy a decir. En el capítulo 10 encontrarán que llegó la reina de Saba. Es que hubo algo que sí hizo a medias bien. La reina de Saba no se sabe aún. Saba y no se sabe. Arqueológicamente todavía debaten si estaba en Etiopía, en Arabia o fue una faraona egipcia. Dirán ustedes, ¿una faraona? Sí, hay registros de que reyes de esa cultura fueron dos cosas que la historia no acostumbra o las películas no acostumbran resaltar. Número uno, que hubo mujeres reyes en Egipto. Y número dos, no acostumbra resaltar que hubo reyes de raza negra en Egipto. Pues bien, probablemente fue una reina egipcia, probablemente fue una reina de Etiopía o quizás de Arabia. Si ellos no lo han descubierto, ¿para qué yo le doy rienda? Basta con decir que era una mujer que en su grandeza quería conocer sobre la grandeza de Salomón. Llegó a su reino y le dijo que lo que había escuchado se quedaba corto en comparación a la verdad. Porque, dijo ella, aquí hasta tus sirvientes se visten mejor que otros reyes. Palabras de ella, no mía. La grandeza, la comida, todo. Pero eso no fue lo que más la impresionó. Yo diría que eso era lo acostumbrado entre reyes de la época y también de hoy día. Lucirse. Porque ya habrán visto todas esas reuniones de los jefes de Estado alrededor de todo el mundo. No hacen más que lucir lo que no es de ellos, finalmente. Pero en fin, me dirán que es mi envidia. Tal vez un poco. Bueno, el punto es que lo que la impresionó totalmente, lo que la dejó anonadada, es la manera en cómo Salomón adoraba a Dios, aún en ese momento. Los sacrificios que se hacían en el santuario y la devoción del pueblo al Dios de Israel. Encontrarán que ella dice, bendito tu Dios. Y los historiadores insisten que ella se convirtió en honor a un verso que ustedes más tarde van a leer, que yo creo que sí se convirtió. Hoy día, en África, en ese sector que se supone
vino la reina de Saba, hay algo así como una isla, un territorio, un país inmensamente evangelizado, a diferencia de todos los demás países, por el cristianismo. Y creen que todo eso surgió desde aquí, desde esta historia. Que el etíope que se convirtió con Felipe en el libro de los Hechos también viene de esta historia. Es decir, ya habían principios espirituales. ¿Por qué? Porque esta mujer fue impresionada y conoció al Dios de Israel por la vida de Salomón. Este es un claro ejemplo de evangelismo en el Antiguo Testamento. Una mujer con otra fe viene, conoce la prosperidad espiritual de Salomón, queda impactada y se convierte al Dios de Salomón. Me pregunto si así pueden decir de nosotros nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos de la colonia, en la universidad, cuando nos conocen. Y dicen, bueno, mire, este loco es, pero es un hombre que teme a Dios. Eso me gusta. Y cuando tengo problemas voy y le pido que ore por mí. Su vecina llega a su casa de vez en cuando, le comparte su tristeza, su dolor y que ore por ella. Sus empleados igual. ¿Verdad que eso sucede con la iglesia de Cristo? Dios quiera. De hecho, la campaña de acción de gracias, la cena, nuestro deseo es ese, nuestra oración, que sus amigos, que sus vecinos o familiares vengan y cuando vean y compartan, no el edificio, no lo que aquí hagamos en el escenario, no lo que cantemos, sino el gozo que usted tiene, su familia comiendo con ellos y departiendo el gozo de Dios, ellos queden impactados. Quiera Dios que así pase. Y claro que contrasta con aquellos de ustedes que ni siquiera han pensado en venir. Bueno, esta vez Israel fue luz a las naciones. La única vez, hasta donde yo recuerdo. Quiera Dios que en su caso y el mío no se diga así, sino que sean muchas veces siendo luz a otros. Vamos a orar.